Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en ese vasto planeta. Les habla Yani Maha Krontin y les damos la bienvenida a una programación más de nuestras actividades holotransvivenciales que estamos haciendo principalmente por vía virtual hace tiempo. Estamos ahora en la introducción teórica, una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos durante la semana. Estamos ahora con sanación holística Yok-Chi. Primero la primera media hora, la parte teórica en público en Instagram y Facebook Live, es Magani Mahasa, cualquier consulta también. Y después los 90 minutos siguientes en otra plataforma para los inscritos en el taller. Más tarde vamos a hacer lo mismo con el taller de danza holística Yok-Chi. Ayer hemos hecho introducción al yoga holístico en la tarde y en la noche hemos hecho introducción al tai chi holístico. Igual la primera media hora teórico abierto y los siguientes 90 minutos es para los inscritos en otra plataforma. Los días jueves hacemos una versión activa del yoga en la tarde, más interna, y hacemos una versión activa del tai chi también más interna. Un yoga que involucra diferentes danzas, diferentes trabajos energéticos, y un tai chi que involucra diferentes artes marciales amigables o para la paz. Bien, ahora tenemos también otras actividades como prácticas para principiantes, a mencionar relajación y estudio durante la semana, después de mediodía y antes de mediodía tenemos alimentación holística, culinaria, y para los avanzados en la mañana tenemos un trabajo de meditación en movimiento para los que ya saben de trabajar artes marciales y otras artes que indicamos durante los talleres habituales. Durante la semana atendemos en general terapias personalizadas, eso incluye trabajo de energía, ejercicios personalizados, alimentación, estilo de vida, radiestesia, etcétera. Cuando hay pedido a nivel internacional para un trabajo combinado, hacemos preparación psicorporal y es normalmente bilingüe porque tenemos alumnos de Canadá, de España, de Suecia y de otras partes del mundo sudeste asiático y Oriente Medio. Así tenemos que hacerlo bilingüe. Los fines de semana a veces hacemos, según la fase lunar, convivencias. Por ejemplo, hacemos seminarios y hacemos talleres con sus complementos en la noche y en la mañana con ajedrez holístico. Pronto vamos a activar ciertas partes de nuestro programa holístico trimestral, semanal, para que una persona pueda inscribirse como paquete. Puede estar horizontal, diferentes materias o ramos, o vertical, una tarde, un día, un fin de semana, etcétera. Bien interesante, como una experiencia de vida y sin límites porque es virtual, simplemente es el compromiso y ciertas cosas que para la conexión. Bien, vamos a dar una idea sobre nuestro taller de sanación holística Chipran que estamos impartiendo hace varios años en grupo porque a nivel personal ya es como algo terapéutico personalizado. Entonces se divide nuestro taller en general, que es una vez a la semana, 90 minutos, en 4 segmentos generales. El primer segmento, o la fase A, trabajamos el cuerpo, sus energías, los ejercicios, la alimentación, la orientación vivencial típica. Damos ejercicios, damos tareas, y entonces la persona tiene que practicar para que pueda seguir adelante porque es increciendo. La fase B, trabajamos el pasado y las emociones. Así trabajamos la regresión, empezando con la infancia, después línea genética, línea memética, el alma en otros cuerpos y otros aspectos también que trabajamos en la fase B. Normalmente cada 3 meses hacemos énfasis en una fase. La fase A, trabajo físico; la fase B, trabajo emocional y el pasado; la fase C, otro curso trimestral, damos énfasis más al futuro y a la mente, la reprogramación, PNL, metafísica, etcétera. Y la fase D,
trabajamos la maestría, la misión, los registros akáshicos, el sentido de vida, algo mucho más profundo, el reciclaje también. Eso coincide con el grado 4 de propedéutico, los que quieren ser monitorado, ser monitores de nuestro estilo sanador, que es término medio. No es algo muy clásico, complejo, engorroso por muchos años estudiando anatomía, estudiando terapias alternativas, etcétera. Tampoco algo muy superficial, poner la mano para sanar o hacer algo simple para regular un síntoma aparente y después se suelta. Es algo término medio, por eso involucramos el trabajo de medicinas orientales, medicinas nativas, medicinas de la nueva era, medicinas vibracionales. Es un poco complejo el asunto, pero tratamos de simplificarlo. En un año creemos que básicamente uno podría tener una idea de todo lo que se tiene que hacer en los tres niveles. El nivel físico, que es menos que el 5% de nuestra estructura holística según un criterio cuántico, de física cuántica. El nivel energético, que es menos que el 25% de nuestra estructura energética holística, y el nivel lumínico, sutil, conciencial, que es más que el 70%, por lo que siempre recitamos y decimos de la medicación a la meditación. Mucha meditación, mucha concentración, visualización, colores, sonidos, arquetipos, etcétera. Bastante respiración y afectividad para arreglar la parte energética y algo de ejercicios, dieta, ambientes armónicos, etcétera, para regular la parte física. Ese es nuestro consejo general en todo lo que hacemos y trabajamos según la necesidad. También hacemos adiciones en nuestro estilo de enseñanza terapéutica, que son los oráculos, astrologías comparadas. Hacemos masoterapia desde lo más activo, tipo masaje tailandés, hasta lo más pasivo, tipo Reiki. Hacemos naturopatía, el trabajo con los 5 elementos, con cataplasmas, con agua, con vapor, con aire, con sol, lo que ahora es muy necesario también. Y trabajamos deporte de bajo impacto, colaborativo y no competitivo, o preparación psicorporal. Tratamos de combinar varias cosas, además incentivar el trotar, caminar y trotar, bicicleta y algunos aparatos para activar el cuerpo en forma aeróbica. Natación, si uno puede tener natación, tener piscina temperada o en el verano, por ejemplo, entonces ahí es muy recomendable la natación como deporte de bajo impacto, no como juego, tampoco como competición. Evitamos esos extremos porque no aportan bien a la salud, quizás hacen bien al juego, a la entretención. Bien, a grandes rasgos ese es nuestro estilo terapéutico. Bien, ahora vamos a leer el artículo como siempre y hoy día es de índole más psicológico el artículo. Sabemos que siempre hablamos de enfermedades, de curaciones, de terapias alternativas, terapias orientales, terapias ancestrales, terapias vibracionales, pero hay muchas cosas que son psicosomáticas, entonces hay aspectos psicológicos. Entonces ahí vamos a ver el fenómeno del fanatismo, cuando uno está muy fanático, muy cerrado en ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, comportamientos, etcétera. El artículo dice cómo curar a un fanático. Bien interesante. Vamos a leer y comentar. Amos Oz es un novelista israelí con apellido de mago. En hebreo, Oz significa fuerza. La prosa de este escritor judío tiene una fuerza mágica para mover conciencias. ¿Cómo curar a un fanático? Es un ensayo breve y poderoso donde Oz da un diagnóstico clínico para detectar este mal y ofrece 3 antídotos para tratar al enfermo. Un fanático puede ser fanático político, religioso, fanático social, fanático. Nosotros clasificamos a grandes rasgos. Hay fanatismo patológico, que es destructivo, autodestructivo y puede afectar a los demás. Claramente hay fanatismo ecológico. Uno es fanático a la meditación, no hace daño a nadie. Uno es fanático al tai chi, fanático al yoga,
pero fanático a una secta de yoga que ve el mundo desde una perspectiva y cree que todo el mundo está mal, como los religiosos, todo el mundo va al infierno, o el político, todo el mundo está errado y él es el único que tiene la razón. Eso no está bien, eso denota algún problema psicológico y obviamente problema energético. Vamos a seguir leyendo y comentando. El fanatismo es más antiguo que las religiones judeocristianas y las religiones orientales, etc. Es más añejo que cualquier estado, gobierno o sistema político. Es anterior a la presencia en el mundo de la fe y la ideología. Primero, antes de la fe, el sentimiento, viene el pensamiento, como la ley del mentalismo, de la metafísica, del budismo. Todo es mental, todo es escala de creencias. Entonces, revisando escala de creencias, revirtiendo, arreglando, ahí empieza la solución, si hay ese tipo de problema y si persiste el problema. Porque a veces uno se embala, se fanatiza para una idea, para una persona, para un lugar, etcétera, un rato. Hasta ahí está normal eso. Nosotros, como tenemos adrenalina, tenemos esos impulsos, es parte de nuestra emocionalidad humana. Bien llevada es ecológica, es buena. Pero cuando ya es perjudicial, involucra sentimientos, involucra acciones, palabras, ahí ya hay una cosa no buena y peor si perjudica a los demás. El fanatismo es como un cromosoma de la maldad que habita en las células humanas desde hace siglos. Un símbolo religioso, una bandera o un líder carismático pueden activar este gen que aturde el alma y la mente. Peor si está en masa, fanatismo para un grupo familiar, se fanatizan para su tribu, para su familia, para su región, para su país, para etcétera, para su maestro. Os declara un experto en la materia de fanatismo comparado. No alardea en vano. Nació en Jerusalén en 1939 y ha pasado toda su vida coexistiendo entre los odios ciegos que dividen a Israel y Palestina, judíos y árabes. El primer síntoma para detectar a un fanático es su visión del mundo en alto contraste. El fanático es un daltónico incapaz de reconocer grises y claroscuros. Sus ojos lo miran todo en blanco y negro. Quien padece la enfermedad interpreta la realidad como una disputa permanente entre buenos y malos, pacíficos versus violentos, demócratas versus fascistas, derecha versus izquierda, pobres versus privilegiados. Yo soy la bondad y mi adversario es el mal encarnado. El fanático es incapaz de reconocer algún mérito o derecho en las consignas de su contrincante. Error: un fanático no tiene adversarios ni contrincantes, solo tiene enemigos y muchos enemigos están internamente. Además, ese fenómeno de fanatismo no siempre se ve a nivel verbal, a veces a nivel actitud, a nivel ciertas expresiones, etc. Lo típico es a nivel verbal y actitud y todo. La gente llega hasta conflictos armados en un barrio, en una ciudad, en un país, en un continente, pueden llegar a eso. Pero hay muchos matices de este fanatismo, desde fanatismo muy pequeño hasta más grande. Incluso dentro de la misma familia, a veces uno toma partido con un hijo o con una esposa o con un hermano. Entonces ese es normal, es antiguo, milenario. Es problema de las 3000 y tantas iniquidades que tenemos como problema genético incrustado por seres negativos, extraterrestres negativos, Anunnakis, arcontes. Es compleja la historia, no vamos a mencionar esto ahora. Los fanáticos son excelentes soldados, pero no tienen madera para ser políticos. Están dispuestos a sacrificarlo todo con tal de avanzar su causa, pero son incapaces de sentarse a tomar un café con sus antagonistas. El ardor de sus convicciones no les permite ceder,
ni negociar, especialmente fanático religioso. Fanático político puede ser, pero ya se ve que todo es casi como mentira. Son amigos en el negocio, en las familias, etcétera, pero cuando ya se trata de hacer los discursos y las muestras, ahí muestran un tipo de fanatismo simplemente para vender la pomada política. Parecen de sordera colectiva. Sus oídos solo se abren para escuchar su propia voz. Los argumentos ajenos son un ruido de fondo que les interrumpe el monólogo. La misión principal de un fanático es cambiar el comportamiento de otras personas. Proselitismo. No es bueno eso. Con un altruismo perverso, el fanático está más preocupado por los demás que por sí mismo. El fanático quiere que le reces a su Dios, que visites a su templo o que votes por su candidato. Un fanático es alguien totalmente convencido de su propia superioridad moral y su mayor deseo es redimir su alma de tus faltas ideológicas o pecados religiosos. Según Oz, esta enfermedad tiene cura. Él mismo es un fanático recuperado. De niño Oz se confiesa como un chauvinista totalmente cerrado a cualquier posición que difiera de la suya sobre el tema del Estado de Israel. El novelista descubrió en carne propia que el fanatismo no es una enfermedad terminal y como médico de almas también ofrece remedios. El primer antídoto es la imaginación. Imaginación tiene algo de magia. Imaginación. Aquel que puede imaginar un futuro distinto jamás arriesgaría su vida o su capital político en una apuesta por el presente inmediato. Un candidato que cree posible ganar una elección presidencial en el 2012 no apuesta su prestigio y su ambición por una derrota electoral en el 2006. El fanático vive en la inmediatez de los tiempos, ahora o nunca. El mañana distante no aparece en el horizonte de su agenda. El sentido del humor es la segunda vacuna. El fanático es muy capaz del sarcasmo hiriente, pero jamás podrá reírse de sí mismo o de su causa. Ser un buen fanático es un asunto serio y solemne. Como dice un buen amigo, no todos los estúpidos son solemnes, pero todos los solemnes son estúpidos. Un fanático no puede celebrar un chiste con una carcajada. El último antídoto es el más efectivo y el más efectivo es la capacidad de caminar en los zapatos del enemigo. Quien por un instante puede ver la realidad con los ojos de su antagonista está inmunizado contra el fanatismo. Amos Oz escribió su libro en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina, pero acá, por mi tierra, también se suceden habas, se cuecen habas. Se pueden encontrar síntomas del fanatismo en la familia, la chamba o en la plaza de la Constitución. Estoy seguro de que ya se te ocurrieron algunos candidatos para probar las vacunas de Oz. Interesante. Simple, profundo y muy bueno. Excelente lectura. Fanatismo. Eso se aplica a cualquier cosa como hemos dicho. Entonces, por ejemplo, el perfeccionismo es un tipo de fanatismo. Todo perfecto. Tipo japonés. Aunque los japoneses no son así, tienen una tendencia de eso, pero es como un ejemplo, porque japoneses y alemanes, ciertas razas son tan minuciosos que son perfeccionistas, pero cuando lo hacen en forma patológica y perjudica a los demás y acusa a los demás que son sucios, son malos, etcétera, eso ya es una patología, no está bien. Entonces no está mal ser algo de perfeccionista, ordenado, limpio, minucioso, dependiendo del contexto, pero todo el tiempo presionando ese punto, eso
crea tensión en la persona misma, mochila grande obviamente, y en los demás obviamente. Entonces hay que reflexionar, hay que profundizar, hay que meditarlo, abrirse, sonreír, hacer ciertas cosas como dice el locutor. Entonces ahí estamos más salvados en ese sentido. Bien, terminamos ahora esta parte teórica de nuestro taller de sanación holística, Chipran, y vamos a ir a la parte práctica en otra plataforma con los inscritos. Cualquier contacto con nosotros es a través de Magani Mahasa en Instagram y en Facebook. Si quieren ver algunas grabaciones de eh, de nuestras entrevistas, nuestras publicidades, nuestras meditaciones en grupo. Entonces pueden visitar nuestro YouTube, canal de YouTube, Armon-321. Ahí tenemos varias grabaciones muy interesantes. Bien, seguimos con la música de fondo mientras terminamos esa cápsula teórica. Y nos veremos más tarde para la introducción al taller de danza holística Yokchi.